trabajo de parto pretérmino. Que no quiere avanzar. Ya. Esta es la guía. Está actualizada al 2017. Muy bien, a ver, factores de riesgo para parto pretérmino. ¿Peso bajo? Sí. No. No. ¿Enfermedad periodontal? Sí. Sí. ¿Tabaquismo? Sí. ¿La vitamina D y el omega 3 te disminuyen el riesgo de parto pretérmino? No. No, muy bien. ¿Sangrado en el segundo trimestre, menos de 28 semanas? Sí. Sí. ¿Técnicas de reproducción asistida? No. Y todo lo que tenga que ver con factor de riesgo, todo va a ser la técnica de reproducción asistida. Todo. Para todo es factor de riesgo las técnicas de reproducción asistida. Para cáncer, para parto pretérmino, ruptura, todo. Para que tengan esa idea en presente cuando estén contestando. ¿Malformación uterina? Sí. 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 ¿Miomatosis? Sí. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con esta cuestión vamos a ir de poquito en poquito. ¿Cómo podemos predecir que una paciente va a tener un parto pretérmino? Pues primero la historia clínica. ¿Qué podemos identificar ahí? Si la paciente tiene miomatosis, si es un embarazo gemelar, si tiene un antecedente de un pretérmino, si tuvo una pérdida fetal a las 16 semanas. ¿Mande? Un aborto. Esto nos va a servir, ¿sale? Si fueron uno, si fueron dos, si fueron cuántos. Si tiene una malformación mulleriana, todo eso nos va a servir. Si tiene un tabique, todas esas cosas mullerianas, también nos va a servir. No, pues la paciente no tiene nada, es una primi sana. Nunca en la vida había tenido ninguna complicación. ¿Qué podemos o qué nos puede ayudar a predecir que esa paciente pueda tener un parto pretérmino? Una puede ser la longitud cervical y la otra es la fibronectina. La longitud cervical es un tema así muy, no controversial, pero es un tema, es una intervención que llevan ya mucho tiempo que quieren hacer como un tamizaje universal, ¿sí? De saber a qué pacientes sí tengo que captar y qué pacientes puedo dejar libres en cuanto al trabajo de parto pretérmino. Actualmente no está, según su guía, no está indicado el tamizaje en general a todas las pacientes de bajo riesgo, así a todas las embarazadas, de hacer una longitud cervical, porque la longitud cervical, ¿cómo se mide? De orificio cervical externo a orificio cervical interno en una línea recta. ¿Y cómo le haces para medirlo? Por ultrasonido endovaginal. Tiene que ser un ultrasonido endovaginal y no en cualquier lugar y no cualquier persona puede hacer esa medición. De ahí la dificultad para que este estudio sea un estudio de tamizaje. Entonces, ¿qué pacientes sí voy a tamizar o qué pacientes sí tengo la obligación de hacerles una longitud cervical al inicio del embarazo en el ultrasonido de 11, 13, 11, 14?
a las pacientes que tienen ya un antecedente de un aborto o de un parto pretérmino previo o una ruptura de membranas pretérmino. Y la fibronectina. La fibronectina se detecta en aquellas pacientes con APP o en aquellas pacientes que ya también tuvieron un antecedente de un parto pretérmino o de un aborto, podemos tomarle fibronectina, ¿vale? Entonces, en las asintomáticas y, bueno, paréntesis. Si se fijan, la mayoría de los perinatólogos o de los materno-fetales, ya dentro de todo su screening de cromosomopatías, también les hacen ya arterias uterinas y les hacen longitud cervical a las pacientes. ¿Sí han tenido oportunidad de ver reportes de esos doctores? ¿No? Bueno, pues ya te lo reportan todo así. Te dicen, tamizaje para screening para cromosomopatías, sin paciente de bajo riesgo para trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13, Turner, y Doppler de arterias uterinas dentro de la normalidad para edad gestacional, longitud cervical endovaginal de tanto. Y entonces ahí vienen los problemas. Porque una primi que tú dices, no, pues qué riesgo puede tener, pues resulta que tiene un cuello corto. ¿Sí? Entonces, si encontramos alguna paciente que nos llegue así, que por algún motivo tengamos una longitud cervical, una medición de longitud cervical, tenemos que entre la semana 14 y 24, una longitud cervical menor a 15, tenemos una tasa de parto espontáneo antes de las 32 semanas muy cercano al 48%, ¿sí? 15 milímetros, 1,5 centímetros o menos, muy seguramente se la va a cargar. Si resulta que no se hizo el estudio de cromosomopatías, hasta el estructural llegó. Entonces, si yo se la mido entre las 22 y en las 24 semanas y tengo una medición por debajo de 25, eso significa que tiene 2 veces más el riesgo para presentar parto pretérmino antes de las 35 semanas. ¿Ok? Entonces, podemos inferir que el riesgo es inversamente proporcional a la longitud cervical. Más riesgo entre menos longitud. ¿Sí? En el dibujito que les puse aquí, no es lo mismo tener esta longitud a tener toda esta, ¿verdad? Esta longitud a tener toda esta. Este dibujito que se ve aquí es el que dice tunelizado en V, tunelizado en U. ¿Se han visto esos reportes? ¿Sí? Entonces, entre menos longitud, más riesgo de parto pretérmino. ¿Ok? Entonces, ¿a quién sí voy a hacerle un estudio de longitud cervical a fuercitas? A aquella que tiene antecedente de 3 pérdidas. Eso lo dice su guía de práctica clínica. La literatura mundial dice que 2. Y antecedente de parto pretérmino antes de 34 semanas. Entonces, si yo hago una medición de longitud cervical en el estudio anatómico, en el estructural del bebé, y me reportan a mí un cervix mayor a 25 milímetros, podemos inferir que el riesgo de tener un parto pretérmino antes de las 34 semanas es de 1%. Si tiene 15 o menos, el riesgo es del 5%. Y si tengo un cervix de 5 milímetros, pues ya valió y para en una semana casi. ¿Sale? Algunos perinatólogos, que a lo mejor algunos reportan los estudios, los reportan con un corte de 25, como lo reporta aquí su guía. ¿Sí? Entonces, no les pueden preguntar que si arriba de 30, no, 25 es
el corte para un ultrasonido 2024, ¿ok? Para de ahí nosotros poder decir 25 para arriba, riesgo bajo para parto pretérmino, 24.9999999, riesgo alto, ¿ok? Mande. Ajá, en pacientes de riesgo el corte es 20. La fibronectina. La fibronectina la podemos detectar después de la semana 22 y es un marcador de que pues las cosas no van muy bien, ¿sí? Es de alteraciones en la interfase coriodecidual. Y si la tenemos positiva, significa que tenemos 6 veces más riesgo para parto pretérmino antes de la semana 35 o de 14 veces más para el riesgo de nacimiento pretérmino antes de la semana 28. Entonces, imagínense, si tenemos una paciente que llega por una PP, tiene 3 centímetros, le encontramos sin factores de riesgo, PRIMI, que llega por una PP, tiene 3 centímetros, le medimos la longitud y tiene 20 milímetros y le encontramos fibronectina positiva, ¿qué le van a decir a la señora? ¿Se va a aliviar pronto o no? ¿Sí o no? Pues sí que tiene riesgo. Tiene riesgo. El riesgo el riesgo que se valora en cuanto a la longitud cervical no es así de bueno, con fibronectina y con longitud cervical, si tenemos positiva y tenemos una longitud corta, podemos decir que, y tenemos una PP, ya con dilatación, podemos decir que esa paciente está en alto riesgo para tener un parto en una semana. ¿Sale? Son 3 factores: exploración física, fibronectina y longitud cervical. No es lo mismo aquella paciente que llega con el cuello cerrado, con APP, con fibronectina positiva y con una longitud igual de 20. ¿Sale? ¿Qué pasa en embarazos gemelares? En embarazos gemelares, la longitud cervical, el único parámetro que ha estado bien estudiado son en 2 momentos. Si hacemos la longitud cervical antes de la semana 18 y está alterado, podemos inferir que es un predictor para un parto antes de la semana 28. Y si hacemos el ultrasonido hasta la semana 22 y nos sale una longitud acortada, es un predictor para parto pretérmino entre la semana 28 y 36. ¿El embarazo gemelar es un embarazo de riesgo o no para parto pretérmino? Entonces, ¿qué longitud cervical vamos a tomar? De 20, exactamente. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento en pacientes que no tienen historia de un parto pretérmino previo o de abortos previos, que es una PRIMI, por ejemplo. Esas pacientes son candidatas y que les encuentran una longitud corta, son candidatas a progesterona. ¿Cuál progesterona? Hay tomada, que si vaginal, que si en perlitas, que si en pastillas, que si en inyecciones, que si en crema untada y todo lo que le sigue. ¿Cuál es la mejor? La progesterona micronizada natural. ¿Sí? La que viene en perlitas, aquí les pongo una marca, pero el Utrogestan, ¿qué más? El Geslutin y ya, porque los otros son, hay unas que son inyectables, como esta, por ejemplo, que es caproato de hidroxiprogesterona. Esas no están, sí son buenas, pero es mejor vía vaginal y que sea micronizada. ¿Cuánto le va? ¿Mande?
Aquella paciente que no tenga factores de riesgo. De nada. ¿Cuánto le vamos a dar? 200 miligramos vía vaginal hasta las 33.6 semanas. ¿Sale? Si se fijan, por ejemplo, aquí en el ejemplo, que le pongo que es el Geslutin, abajo del 200 miligramos dice vía de administración y abajo dice oral y vaginal. Ya se hicieron estudios con la misma dosis, el mismo medicamento. ¿Cómo les va mejor? ¿Oral o vaginal? Les va mejor vaginal. ¿Sale? Los 200 miligramos se los pueden poner en una sola dosis o se la pueden poner 100 cada 12. Pero aquí quiero ver a la pobre embarazada metiéndose el óvulo, la perlita, cada 12 horas. Por eso se prefiere 200 cada 24 horas. ¿Sale? El cerclaje. ¿Qué tipo de cerclajes? Bueno, ¿conocen algún tipo de cerclaje? ¿Nunca les tocó entrar a un cerclaje en sus salas de gine? Bueno, hay cerclajes las técnicas son varias, no son muchas, la verdad. Las indicaciones son estas tres. La cerclaje por historia obstétrica o historia clínica, indicada por ultrasonido o por exploración física. Cerclaje por historia clínica. Es un procedimiento electivo. Se hace entre las 13 y 16 semanas. Y ojo, mucho ojo. ¿Por qué se les ocurre que tenga que ser posterior a un ultrasonido del primer trimestre? Que sea viable. Más que nada detectar algún tipo de cromosomopatía. ¿Sale? Por eso necesitamos un ultrasonido 11-14. Con antecedente de parto pretérmino y un cervix corto. Es aquella paciente que les dice, doctora, tuve un embarazo, mi primer embarazo fue un bebé que pesó 2,500, estuve todo el embarazo con progesterona porque mi bebé se quería salir. Esa paciente sabemos que en su primer embarazo tuvo algún tipo de medición de cuello corto, que si bien no tuvo un parto pretérmino, pero estuvo en manejo para un parto pretérmino. ¿Sale? Entonces, esa paciente sí es candidata a un cerclaje por historia clínica. ¿Sale? Y es selectivo. Nada de córrele porque ya, no. Es una longitud cervical y es una paciente que detectan en la primera consulta por el puro interrogatorio. ¿Sale? Por ultrasonido. Es aquella paciente que tuvo un parto pretérmino, que nunca supo si tuvo un cuello uterino corto ni nada, si nada más llegó y parió, que no estuvo como bien estudiado, no sabemos qué pasó. Y al momento de hacerle el ultrasonido, porque tiene el antecedente de su parto pretérmino, encontramos una longitud cervical menor a 25 antes de la semana 26. ¿Sale? Esto bórrenlo, lo de entre 16 y lo olvidé borrar. ¿Sale? Ese también es, pues también es selectivo, pero no es algo que dicen, bueno, te detecto a las 11 semanas, vente a las 16 a tomártela o a los 14, sino recuerden que son pacientes
que estamos más o menos tomándole el ultrasonido en el anatómico, entre las 20 y 24, ¿sale? Entonces es un procedimiento electivo. Y por exploración física, aquella paciente que tiene una dilatación cervical asintomática o que no te da muchos datos, así como de un trabajo de parto pretérmino, y que al momento de hacer la especuloscopía vemos ahí las membranas, ¿vale? Y debe de hacerse igual antes de las 26 semanas. Si lo vemos después, que le vaya bien con su progesterona, ¿sale? Después de las 26 semanas no está indicado el cerclaje por exploración física, ¿sale? Y ese es el requisito. ¿Cómo pueden manifestar este tipo? Pues dices, bueno, si es asintomática, ¿cómo puedo yo hacerle un tacto a una paciente que no siente nada? Es a lo mejor que una paciente que no tiene contracciones así propiamente, pues dice, doctora, siento como piquetitos, como que traigo infección, como que traigo mal de orín, como que son síntomas muy vagos, y entonces dices, no, mejor le voy a hacer un tacto, trae flujo, y ándale, resulta que tiene dilatación cervical, ¿sí? Eso fue, todo lo que vimos antes es para pacientes asintomáticas, ¿sale? Es una paciente que llegó así nada más, ¿sí? O que no llegó con síntomas claros de un parto pretérmino, ¿sí? Son puras detecciones. Le detectamos longitud corta, le detectamos un antecedente de parto pretérmino, o que abortó, o muchos abortos, ¿sale? Ahora, ¿qué vamos a hacer en pacientes sintomáticas? Puede haber la paciente que nos llega con una APP o aquella paciente que ya llega con un trabajo de parto pretérmino, ¿vale? ¿Qué pasa con una paciente que llega con un embarazo pretérmino? Pues ver si hay presencia de sangrado uterino, si, cómo están las membranas, y ahí podemos detectar, ahí podemos tomar la muestra para obtener fibronectina y pues ver si hay dilatación, ¿sale? Eso es lo que tenemos que hacer estándar. Si se fijan, es la mayoría, es una valoración que hacen en un servicio de urgencias, ¿sale? ¿Qué es el APP? El APP son contracciones uterinas que se presentan de 2 en 10 minutos o 4 en 20 minutos u 8 en 60 minutos y que puede o no estar acompañada de dilatación cervical, menor de 3 centímetros, menor o igual, borramiento mayor o igual a 50, menor o igual al 50% o alguna longitud cervical que la hayan detectado ya antes, ¿sale? Hay muchas pacientes que están internadas a las 28 semanas por APP, a las 32 semanas por APP. Entonces, si ya tenemos un registro de una longitud cervical y la paciente vuelve a acudir a un servicio de urgencias y tenemos un acortamiento entre ambos internamientos, podemos inferir también que puede estar asociado a una APP o a un trabajo de parto pretérmino. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues la exploración física, la historia clínica, medición de la longitud cervical. Si nosotros tenemos una paciente que llega con síntomas, ay, doctora, tengo dolor, se me pone durita la panza, me duele abajo, se me corre hacia atrás. Ustedes le checan y trae un cuello de un poquito menos de 1 centímetro o el cuello cerrado. Y al momento de hacerle la longitud cervical resulta que tiene 30 milímetros, yo tranquilamente la puedo mandar a su casa y decirle, señora, todo está bien, váyase a su casa y hazme manejo para el dolor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es una paciente
que vaya a parir. ¿Sí? Ahora, en una PP, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar tocólisis, ¿sale? ¿Para qué sirve la tocólisis? Como bien lo decía su compañera, es para dar espacio, tiempo, para que el esteroide haga su efecto. La otra es permitir una referencia a una unidad hospitalaria. Si viven acá, ¿alguien ha ido a Gilitla? ¿Sí? Está como a 6 horas de aquí. Si no queremos que para o que dure un poquito más o disminuir el trabajo de parto, podemos usarlos. Básicamente es una medida de urgencia. Y los tocolíticos que tenemos disponibles son los betamiméticos. ¿Como cuál? ¿Cuál metabimético se te ocurre? Terbutalina. Ajá, ¿qué otra? Una que usan en el seguro un chorro. No, esa no es. Una que usan en el seguro así un chorro. Orciprenalina. Ajá. Sulfato de magnesio, bloqueadores de canales de calcio, hasta los nitratos ahí andan fusionando. Y los bloqueadores de receptores de oxitocina. Ejemplo, bueno, el nifedipino es el único que se usa como bloqueador. No anden usando amlodipino ni nada de esas cosas. El nifedipino es el que se ha estudiado para útero inhibir. ¿Sale? Este es un índice que se tiene, de hecho ya hay uno modificado que incluye más cosas, pero ese es el que viene en su guía de práctica clínica. Y es un parámetro que nosotros podemos tener rápido para evaluar cuál va a ser el éxito para inhibirla. ¿Sale? Obviamente, entre más dilatación, más puntaje. Si tiene 4 más, muy seguramente la actividad va a ser regular, entonces ya tiene 6 centímetros y tu posibilidad para inhibirla va a ser menor. Si tiene el cuello cerrado, si tiene actividad irregular, pues va a tener un punto. Si no tiene ruptura y no tiene hemorragia, va a tener un punto y tu probabilidad de inhibir a esa paciente va a ser mayor. ¿Ok? Ese es el índice tocolítico de Gruber-Baumgarten, el estándar. ¿Sí? Ese es el que les van a preguntar. ¿Ok? Que evalúa 4 parámetros y con eso nosotros podemos predecir qué tanto nos va a funcionar el tocolítico. ¿Sale? Muy bien, este es el atosiban. Así se aplica. Es todo un show ponerlo. Y ¿dónde está el de arriba? El azulito. ¿Saben cuánto cuesta? ¿No? Sales así como que dices, ¿no? Anda alrededor el Tractocil, que es el que está ahorita nada más disponible en México. Anda sobre unos 6,000 pesos. Y pues es la primera ampulita que te van a poner en bolo. La segunda fase, que son 2 ámpulas, y que te la tienen que pasar por 3 horas, que es la de abajo, el moradito, anda sobre los 9,000, 10,000 pesos cada ampulita. Entonces ya llevas, ¿cuánto? Como 26,000, ajá. Y te falta la tercera fase, que es la bomba por 45 horas. En total, 3 más 45, 48 son las horas, son los días que nosotros tenemos que usar el tocolítico para que haga efecto el esquema de maduración pulmonar. Es el único medicamento, es el atosiban, ¿sale? Así se aplica.
La indometacina. La indometacina es el único tocolítico primo hermano del AINE en esta familia. ¿Sale? Antes se ponía por supositorio. A lo mejor a algunos les tocó indicarle a alguna embarazada los supositorios de indometacina. Sin embargo, ya, pues ya no se usa así. Ya podemos hacer una dosis inicial de 50 miligramos y después de esa, 25 a 50 miligramos cada 6 horas por 48 horas. ¿Cuál es la indometacina? Es muy buena, muy buena la indometacina. Tiene muy buenos índices de éxito. Única limitante antes de las 32 semanas. ¿Quién me dice por qué? Cierre del conducto arterioso, ¿ok? Cierre prematuro del conducto arterioso. Es la única limitante, pero es un muy buen tocolítico, ¿sale? Su limitante es esa. El nifedipino. El nifedipino es de 10 miligramos. Si le ponen uno de 30 miligramos de liberación prolongada, no le va a servir de nada a la paciente. Y podemos ponerle un esquema de 10 a 30 miligramos de nifedipino de liberación inmediata, por eso se los especifican, cada 15 minutos para lograr disminuir la intensidad y la frecuencia de las contracciones. Le puedes poner una dosis inicial de 30 miligramos y esperar a que se le baje, o le puedes poner 10 miligramos, 15 minutos después 10 miligramos, 15 minutos después 10 miligramos, ¿ok? Y después le podemos seguir las dosis. La dosis estándar es de 10 miligramos cada 6 horas, pero podemos jugar con las dosis de 10 a 20 miligramos de entre 4 a 8 horas. La mayoría de las pacientes responden con 10 miligramos cada 6. ¿Cuáles son los efectos adversos? No me acuerdo. Bloqueador de canales de calcio en general. ¿Hipotensión? Ay, no sé. ¿Mande? Que se pongan todas rojas, rubicundez, taquicardia, hipotensión. Esos son los síntomas que puede tener el nifedipino. Entonces, si le pasa algo de eso a la paciente, pues hay que suspendérselo. ¿Cuál es mejor? ¿Nifedipino o atosiban? Miles de estudios han hecho, miles. Si bien hay unos que demuestran que es mejor el atosiban que el nifedipino, otros dicen, ey, espérame. El nifedipino no me va a costar 26,000 pesos. El nifedipino no es IV. El nifedipino es muchísimo más fácil de conseguir, no en cualquier, es muchísimo más fácil de conseguir, lo puedo tener en cualquier unidad hospitalaria, y el atosiban no. Por eso, siempre se ha preferido el uso de nifedipino para uteroinhibir a las pacientes, ¿sí? ¿Cómo se usa el sulfato de magnesio como tocolítico? No se mortifiquen, como el de la preeclampsia. Exactamente igual. Muy bien. Ahora, es una paciente con APP que le dimos tocólisis por 48 horas, se le quitó, ya le dimos su esquema de maduración pulmonar, ya la dimos de alta, asintomática, y tiene un cervix corto. ¿Qué le vamos a hacer a esa paciente? Le vamos a decir, ¿sabes qué?
vas a venir cada 1 o 2 semanas para seguirte midiendo la longitud cervical. ¿Sale? Ahora, ya las APPs ya se resolvieron y todo el mundo fuimos felices. ¿Qué es el parto pretérmino? A diferencia de la APP, bueno, es lo mismo, 21 a 36.6, pero la actividad uterina es una actividad uterina regular y está acompañado de dilatación cervical. Su guía de práctica clínica en la APP dice menor o igual a 3 y el trabajo de parto pretérmino dice mayor o igual a 3. Entonces deja el 3 como una tierra de nadie. ¿Sale? Los 3 centímetros de dilatación es tierra de nadie. Por eso, el índice de Gruber-Baumgarten, el nuevo, el modificado, también cuenta si el bebé está encajado, si no está encajado, qué altura de la presentación tiene, porque tiene más parámetros que tomar en cuenta, ¿sí? Por la cuestión de los 3 centímetros. Bueno, y en el parto pretérmino, además de la dilatación, borramiento de más del 80% y las membranas son indiferentes. ¿Vale? El parto pretérmino se clasifica o lo clasifica en su guía de práctica clínica porque hay 1001 clasificaciones. Parto pretérmino muy temprano es un nacimiento que se presentó entre las 20 semanas hasta las 23.6. El temprano de las 24 a las 33.6 y el tardío de las 34 a las 36.6. ¿Sale? Entonces, sabemos que no es lo mismo que nazca a las 32 a que salga a las 36. ¿Sale? Muy bien. Tratamiento de parto pretérmino. Esquema de maduración pulmonar. Sí. Como platicábamos. Si llega una paciente, no es lo mismo que llegue una paciente de 33 semanas con 6 centímetros a que llegue una paciente de 35 semanas con 4 centímetros. ¿Ok? Le podemos dar esquema de maduración pulmonar. De hecho, no lo menciona en ninguna de sus guías y no creo que lo mencionen en un buen rato. Pero el esquema de maduración pulmonar ahora ya tiene un uso un poquito más extenso en embarazos entre las 34 y las 36.6 semanas. Pero para un parto pretérmino, ¿qué dosis creen que vayamos a usar? Son pacientes que ya llegan 4, 6, 8 centímetros. No le vamos a dar tocólisis. Le vamos a dar un esquema de rescate. ¿Cuál sería el esquema de rescate? ¿Cuál sería el esquema de rescate? No lo sé. ¿De maduración pulmonar? ¿Sería el doble? No recuerdo. El esquema de maduración pulmonar de rescate, no se mortifiquen, es una dosis del esquema que ustedes quieran. ¿Sale? Si es de beta le vamos a dar 12 y si es de dexa le vamos a dar 6. Es el esquema de rescate. ¿Ok? Como ya habíamos platicado. ¿El esquema de maduración pulmonar? ¿El de rescate? El de rescate, una opción es esta. Cuando tenemos el parto pretérmino ya, o sea, ya es una paciente que va a parir a corto plazo, que no te va a alcanzar las 4 dosis o las 2 dosis, podemos ahí usar un esquema de rescate, que es como si fuera la primera dosis. Y la otra, el esquema de rescate, es cuando ya tenemos una paciente que estuvo con APP a las 30 semanas. Y resulta que la inhibimos, le dimos su esquema y progresó el embarazo
y resulta que a las 33 te llega con un parto, con un trabajo de parto pretérmino ya franco, ahí damos un esquema de rescate. ¿Sale? Que es lo que platicábamos, no le vamos a estar dando cada semana esquema de rescate para ver si ahora sí, a ver si ahora sí. El esquema de rescate va a ser hasta que ya tenga el trabajo de parto pretérmino. Si la inhibimos, perfecto, ya nunca tuvo parto pretérmino, ya no le ponemos. Si llegó a las 37 semanas feliz y contenta, ya no le ponemos esquema de rescate. ¿Sale? Y pues la neuroprotección, ya lo habíamos platicado, en pacientes menores de 32 semanas, con sulfato de magnesio, el esquema, el mismo que la preeclampsia. Y pues la vigilancia del trabajo de parto. ¿Cómo vamos a resolver el embarazo? ¿Cómo se les ocurre? ¿Todos van a ser cesárea? ¿Todos van a ser parto? Si tenemos un bebé pélvico, pues no le vamos a dar parto. Si tenemos una paciente con un periodo intergenésico corto, no le vamos a dar parto. ¿Sale? Vamos a hacerla por indicación obstétrica. Hay muchos centros y su guía de práctica tampoco lo maneja de esa forma, pero hay muchos centros donde tienen un punto de corte, donde dicen, bueno, si es un paciente de 800 gramos, le voy a hacer, bueno, eso era más que nada antes, cuando no existía el esquema de neuroprotección fetal. Al momento que salía con mucha fuerza el bebé, hacía que los vasitos del cerebro sangraran y entonces habían hemorragias intraventriculares. Con el sulfato de magnesio es lo que se trata de evitar. Por eso ya el que tengas un pretérmino no te dice a fuerzas que tenga que ser una cesárea. ¿Sale? Los bebés pretérminos luego les encanta estar en transverso. ¿Sale? Por eso a veces pueden ser cesáreas. ¿Sí? Porque los bebés están, como todavía están chiquitos, pues todavía les alcanza a andar moviéndose por todos lados y los pueden encontrar en transverso. ¿Sale? Entonces una cesárea y lo voltean y ya.